Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Marielena Vega y Romina Román. La mejor forma de invertir tu tiempo. Buenas noches, Marielena, como siempre feliz, muy contenta de estar contigo y con quienes nos escuchan aquí en el Heraldo Radio. El tráfico imposible, caótico todo el día de hoy por las manifestaciones de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, la CENTE, varios puntos de la ciudad cerrados. Se espera que estos bloqueos continúen mientras no se les dé todo lo que piden, así es que hay que armarse de paciencia y si tenemos algo importante o muy urgente por hacer, hay que salir con mucho tiempo de anticipación. Lamentable que sean las manifestaciones la única forma de dialogar, de llegar a acuerdos. Por lo pronto, este programa, ¿con quién lo vamos a comenzar, Romina? Te platico, Marielena, que vamos a tener un programazo y es que una buena parte la vamos a dedicar a resolver dudas de las personas que nos escuchan respecto a las elecciones del Poder Judicial el próximo domingo, pero vamos a iniciar con temas macroeconómicos. ¿Cómo está la economía? ¿Qué tanto nos va a pegar este poquitito crecimiento? De esto nos va a contar Raúl Feliz. Él es investigador, catedrático del CIDE y uno de los mejores analistas y economistas que hay en el país. También estaremos despejando todas las dudas relacionadas con la votación del 1 de junio relacionado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos va a acompañar el consejero de la Judicatura Federal, Sergio Javier Molina, uno de los candidatos a ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los detalles, cómo tenemos que votar, qué pasa, cómo se anula o cómo hago valer mi voto. Se puede votar solo por una persona, si es a quien conozco. De esto y más, hoy lo platicamos con él. ¿Y qué pasa si no salimos a votar? ¿Cuáles son las consecuencias buenas y malas? De esto le vamos a preguntar a Ingrid Tapia. Ella es abogada, catedrática, líder del grupo feminista Caso 992 y candidata a ministra de la Suprema Corte. Recientemente hubo declaraciones de que todos los mexicanos tenemos suficientes ahorros en caso de recesión. En realidad, ¿cómo nos encontramos como país en materia de ahorro? ¿Tenemos la cultura? ¿Se trata de cultura o de economía? De esto y más lo platicamos hoy aquí en Salud. En Salud, Dinero y Amor. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor. ¿Y cuál será el impacto por el paquete fiscal que ya aprobaron los congresistas estadounidenses y que contempla impuestos del 3.5% a las remesas? Para platicarnos de todo esto ya nos acompaña en la línea Raúl Feliz. Él es investigador, catedrático del CIDE, uno de los mejores analistas y economistas que hay en el país. Muy buenas noches, Raúl, qué gusto saludarte. Buenas noches, Romina. Mira, tu pregunta tiene muchos aspectos. Primero, Estados Unidos aprobó en la Cámara de Representantes, todavía falta que se apruebe en la Cámara de Senadores, un paquete fiscal que Donald Trump llamó Big Beautiful, ¿no? Grande y bonito propuesta. El diario el Financial Times comentó en una nota editorial hace unos días que sí era grande, pero no era bonito. Y se refería fundamentalmente a que este paquete fiscal abona en la misma dirección que ha navegado los gobiernos americanos en los últimos 20 años, que es déficit público, mayor endeudamiento, la deuda norteamericana del sector público de cerca del 50% hace unos 10 años, 15 años, es ahora más de 100%. Es un paquete fiscal que aprovecha el privilegio que tiene Estados Unidos como emisor de la moneda de reserva para incurrir en un déficit público enorme de más de 6% del PIB. No creo que vaya a hacer mucho, ni a favor ni en contra por el momento, en la economía de los Estados Unidos. Pero en este gran paquete enorme que contempla un déficit de 6%, viene una pequeña medida que puede perjudicar en grande a sectores aquí en México. Y es el impuesto a las remesas. Finalmente, la propuesta quedó en 3.5%. Nosotros el año pasado recibimos alrededor de 64,000 millones de dólares de remesas. Y suponemos que estas remesas en gran parte se destinan al consumo. Como proporción del tamaño de la economía mexicana, las remesas son alrededor de 3.5% del Producto Interno Bruto. Así que si
si hacemos la multiplicación de un 3.5 por un 3.5 otra vez, el efecto total negativo sobre la actividad económica es del orden de 0.12, 0.13% menos, va a quitar del Producto Interno Bruto. Como ves, no es una cantidad muy grande a nivel de los números macros del país, pero si lo viéramos a nivel de regiones, de estados como Chiapas, como Guerrero, zonas con gran concentración de... ahí puede haber un impacto significativo. Todo dependerá de si las personas que envían las remesas siguen enviando lo mismo, entonces sus familiares recibirán el dinero menos el 3.5, o si es posible que puedan mandar un poquito más para que compense el costo de ese servicio. Para nosotros es algo manejable, no es algo bueno, pero es manejable. Pero desafortunadamente para países vecinos en Centroamérica, como Honduras o El Salvador, donde las remesas llegan a representar más de 25% del Producto Interno Bruto. Raúl, muy buenas noches. Te saluda Marilena Vega. ¿Cuál será el efecto que tendrá estas modificaciones fiscales de Estados Unidos en territorio nacional en la economía mexicana? Bueno, sí, ya decía que esto va a significar perder, en principio, va a depender de otros factores, pero perder algo así como 0.1% del Producto Interno Bruto mexicano, y que el impacto de esta medida será muy negativo en algunas regiones de Chiapas y en de Oaxaca. Pero si lo vemos en el contexto de toda la economía mexicana, pues nunca es bueno perder nada, pero 0.1% es una pérdida que se puede manejar y que no nos va a mandar a una crisis ni nada por el estilo. Raúl, en el caso específico de estas comunidades, por ejemplo, Chiapas, Zacatecas, en donde una parte importante de la población sobrevive de las remesas, mencionabas una cantidad del impacto que ya no te alcancé a escuchar. Si pudieras repetírnosla. Bueno, mira, para todo el país, uno. Exactamente cuánto va a ser para cada provincia va a depender de cómo venga o cómo esté la distribución. Lo que te puedo decir es que en esas comunidades el impacto no va a ser 0.1 de los ingresos disponibles. Probablemente será 10 o 20 veces esto. Podrían estar perdiendo estas familias 2 o 3% de su ingreso disponible. Pero te voy a preguntar, en el caso, por ejemplo, del aumento de efectivo, ¿cuáles son los riesgos de gravar estas remesas? Esto, dado que pues son transferencias normalmente, ¿esto incentivaría un aumento en el uso de efectivo y que esto pudiera propiciar a pues actividades de procedencia ilícita como el lavado de dinero? Bueno, mira, en principio sí, pero también estamos hablando de montos que no son tan importantes, es decir, las remesas suelen ser $300. Entonces, yo creo que no va a haber así un incentivo muy grande para moverse esto, para evitar pagar a lo mejor entre 5 y $10. No creo que vaya a haber un impacto muy importante sobre el uso de efectivo. Lo que seguramente va a ocurrir es que va a haber cierta desintermediación de los flujos porque las billeteras de cryptocurrency pues van a tener una muy buena oportunidad porque posiblemente vamos a ver transferencias fuera de los canales regulados. Muy probablemente se me ocurre a mí a través de cryptocurrency. ¿Y entonces esperarías que esto afecte la economía, el crecimiento económico en México? Pues es un impacto negativo, pero no es un impacto terriblemente negativo. O sea, lo que estoy diciendo es muy injusto para las personas que van a recibir y que envían remesas, pero México es un país muy grande. Esta situación va a ser muchísimo más grave en los países de Centroamérica, donde las remesas llegan a representar el 25% del Producto Interno Bruto. Raúl, tus pronósticos de crecimiento económico, de tasas de interés y de inflación, ¿cuáles serían con todas estas políticas de aranceles, no aranceles, de impuestos, paquete fiscal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump?
¿Cómo vamos a cerrar este año? ¿Cuáles son tus pronósticos? Bueno, es un año particularmente difícil para hacer pronósticos. Siempre es difícil, pero este año más que cualquier otro. Pero le voy a entrar. Yo pienso que el crecimiento va a estar cerca de 0%, probablemente entre 0 y 0.5% este año. Creo que la inflación va a estar cerca de 3.9%, la general, y 4% la subyacente. Y creo que el Banco de México continuará bajando las tasas de interés y que vamos a terminar con una tasa de fondeo entre 7.75 y 7.50. Estaremos muy al pendiente de toda esta situación que pasa en Estados Unidos y que desafortunadamente afectará a la economía mexicana, nuestro bolsillo, así que aquí le traeremos detalles por lo pronto. Raúl Feliz, economista, catedrático del CIDE, investigador, muchas gracias por esta charla, esta explicación y tu siempre disponibilidad para Salud, Dinero y Amor. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor con más información por el Heraldo Radio. En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio. Estamos a unos días de que se lleve a cabo una de las elecciones más importantes del país. Estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los organismos más relevantes, si no es que es el más importante en cuanto a impartición de justicia se refiere. Los detalles que tenemos que saber, qué pasa si solamente elegimos a uno y no sabemos por quién elegir o por quién decidir más, cómo hacer que lleguen los ministros y los jueces más informados, más capacitados. Esto y más lo platicamos el día de hoy y nos da muchísimo gusto tener vía telefónica a Sergio Javier Molina. Él es consejero de la Judicatura Federal y, por supuesto, uno de los candidatos a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy buenas noches, Sergio. Qué gusto saludarte. Gracias, Male. Un gusto estar en tu gustado programa. A tus órdenes. Muchas gracias, Sergio, el gusto es nuestro. Oye, y estamos a unos días, prácticamente el 1 de junio, que se lleven a cabo estas elecciones. ¿Cómo le estás viendo en estos momentos? Bueno, mira, el proceso más importante en los últimos 200 años. Para ministras y ministros es bien interesante lo que va a suceder. Si me permites una explicación, las ministras y los ministros son los jueces más importantes del país, los que deciden los casos más importantes y deciden los conflictos entre los poderes. Las ministras y los ministros duran en su encargo 11 años. Vamos a votar entonces por ministros y ministras que duran 11 años, son los más importantes, que resuelven los casos. Y esto me parece que es una actividad que debe ser muy seria. Entonces, las personas, tu público que nos escucha, seguramente tiene dos opciones. Mira, si no tiene una participación directa como jugador, vamos a suponer un partido de fútbol, tiene dos opciones: o estar en las gradas y apoyando, dando aliento, dando votos para alguno de los ganadores, o salirse del estadio. Si se sale del estadio porque no cree en el juego, no cree en los jugadores, pues de todos modos alguien va a ganar. Vale. Y al ganar va a perder la oportunidad de conocer, de saber quién es la persona que va a ganar, y lo más grave me parece, de no conocer que habemos perfiles serios. Sergio Molina, Sergio el chihuahuense, el Sergio el bailador, el ganador, es un perfil serio, porque mira, hemos impartido justicia en 6 diversas ciudades del país. Solo las platico: Saltillo, León, Ciudad de México, Cancún, Acapulco y Tlaxcala. Tenemos una caja de herramienta bien grande. Pero además, Sergio Molina, el número 55 en la boleta morada, cambió el rostro de la justicia laboral. Tenemos trabajando para que las trabajadoras y los trabajadores de México tengan más derechos, para que los sindicatos sean escuchados. Entonces me parece que, pues sí, la gente puede tener sus dudas, pero al menos sabe, con el 55 en la boleta morada, que hay un perfil serio que va a poner todo su empeño para que la impartición de justicia sea de mejor forma, ¿vale? Muy buenas noches, Sergio. Te saluda Romina Román, y es importantísimo elegir a los candidatos que tengan más experiencia en el Poder Judicial. Su currículum lo podemos ver en la página del INE, y desde tu punto de vista, Sergio, ¿qué le falta al Poder Judicial en México? ¿Cuál es el escenario ideal y qué se necesitaría?
Romina, así que esperar. Yo no podría hacer una promesa de construir un hospital, abrir una calle, una escuela, pero sí, como ya adelanté, tengo una caja de herramientas para resolver los casos más importantes, y esta caja de herramientas es de súper especialización, porque además de ser profesores de la UNAM, escrito 10 libros, 10 ensayos, tener doctorados y ser juez de muchos años, quiero regresarles la impartición de justicia con 3 características. No son promesas, pero sí son visiones, elementos, herramientas que voy a implementar ahora que llegue a la Suprema Corte. Mira, una justicia social. La justicia social implica que veamos, que tomemos en cuenta a los grupos desventajados, a los grupos olvidados, a los pobres de este país. Segundo, una justicia sin privilegios, que el poder económico se separe del poder judicial, que no importe la cartera o el dinero, para que puedas tener la oportunidad de ser juzgado correctamente. Y tercero, una justicia desformalizada, vaya, que la entendamos, que no nos enredemos y que vayamos al fondo de los casos. Ilustra mucho una justicia que no sea desde el escritorio y sí conforme a la realidad. Sergio, ¿cuál es tu propuesta cuando llegues como ministro de la Suprema Corte de Justicia? Mira, yo tengo más o menos 23 años de resolver casos, de resolver expedientes, de aportar al país. Quiero regresárselos a la ciudadanía, a la población, a la gente. Y se los voy a regresar con 2 características bien interesantes. Mira, con una camiseta negra del árbitro. El árbitro tiene que tener una camiseta negra, no tiene que tener ya una camiseta de un color o forma determinada. Ayer en la final del fútbol, el árbitro traía la camiseta negra y marcó lo que tenía que marcar sin influir de ninguna forma uno u otro. Eso quiero hacerlo. Tengo las manos limpias, por eso estoy buscando el voto de la ciudadanía. Si no me hubiera ido como muchos de mis compañeros, miren, más o menos se fueron unos 800 o 900 compañeros. En mi caso me decidí quedarme para luchar por mi vocación con honestidad. Y finalmente, quiero que la justicia sea distinta, que tenga un rostro más humano, que podamos todos tener una representación en la Suprema Corte y saber que esta persona es igual que tú, que yo, que es trabajador, que vino de Chihuahua, que estudió, que se esforzó y que ahora es una persona seria para resolver los casos. La Suprema Corte resuelve los casos más importantes del país y creo que merecemos llegar personas independientes, libres y preparadas para realizarlo. Y no me refiero a hacer videos chistosos o preparar comida en algún video, no. Mostrar nuestra caja de herramientas a la sociedad y en conjunto, en unión, en esfuerzo, los mexicanos superar este proceso que de suyo es muy interesante. Sergio, ¿y cómo podemos votar para que no anulen nuestra boleta? Porque tal vez yo no quiero votar por jueces ni por magistrados y solo quiero votar por 1 o 2 o 3 ministros. ¿Cómo hacerle para que esto tampoco se preste a fraude y que no dejemos cuadritos en blanco, digamos? Miren, la boleta morada es como los que han jugado dominó algún día. Tiene que salir la ficha con más puntos tenga ahí puestos. La boleta morada implica que los ministros duren 11 años, entonces esa tiene que salir primero. Tenemos que poner mucha atención en la boleta morada de los ministros y las ministras. Las ministras y los ministros tienen 9 espacios, pero las personas pueden válidamente votar por 1 o los 9. En este caso, pues el 55, Sergio el ganador, el que vino de Chihuahua, el que inspira, el que busca completar sus sueños ahora en la Suprema Corte, tiene el número 55. Tú puedes anotar 55 en el recuadro que te corresponde a hombres, doblas la boleta y la guardas. Pero vamos a suponer que te equivocas y lo pones en el de las mujeres, no te preocupes. La intención del voto es lo que cuenta porque solo tenemos 55, una sola persona. Puedes ponerle 55 grandote. Lo ideal es que anules o taches los demás recuadros que no son de tu simpatía para que por ahí no haya alguna confusión. Sergio, y aún si tachamos los cuadritos que dejaremos en blanco de ministros, jueces o magistrados que no queramos, no se anula nuestra boleta, ¿verdad? Exacto. Tú puedes ponerle incluso 55 a todos los recuadros o 55 grandotote en la boleta, porque la intención de voto es lo que cuenta. Si te equivocas y le pones 55 en el de las mujeres o lo pones en la parte de abajo o encierras inclusive el nombre de Sergio, el bailador Sergio Molina, entonces te darás cuenta que esa es la intención de voto y también cuenta tu voto y no se anula. Sergio, ¿procede nuestro voto si solo vamos a votar por una sola persona o por 2 personas porque no conocemos a todos? Se vale, ¿no? Es válido. No necesariamente tienes que ocupar los 9 espacios, las 9 casillas. Tú pues tienes que sentirte libre al momento de votar, ir a votar por quien hayas escuchado, lo hayas comprendido, hayas investigado sobre él. Si investigas al profesor universitario Sergio Molina, al juzgador Sergio Molina, al que implementó la reforma laboral Sergio Molina, sabrás que en el 55 de la boleta morada hay una opción seria para llegar. Entonces le pones 55, es más, si no tachas, si no cruzas, si nomás pones 55, es válido perfectamente tu voto, aunque no ocupes los 9 espacios que están destinados para ministras y ministros.
Ya lo escucharon, es importantísimo que en este proceso inédito no dejes que nadie decida por ti. Si te cae bien, si te gusta algún candidato a juez, ministro o magistrado, que salgas a votar. Si no es el caso, también hay que anular nuestra boleta para que no se preste a ninguna suspicacia. Muchísimas gracias a Sergio Javier Molina, él es consejero de la Judicatura Federal y por supuesto también es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias. Gracias. Me encuentran en mis redes sociales, Sergio Molina MTZ, y seguramente ahí tendrán más dudas o comentarios y estaremos entablando la comunicación para que juntas y juntos lleguemos con el 55 de la boleta morada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información de las elecciones del Poder Judicial. Ellas son mujeres de radio. Salud, Dinero y Amor por el Heraldo Radio. Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conoces. Somos Marilena Vega y Romina Román. Romina Román y Marilena Vega. Somos contigo, Salud, Dinero y Amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por el Heraldo Radio.